absorbedor, señor? ¿No qué? No sé. ¿Hizo su tarea de escribir todos los buenos comentarios? ¿No sabe cómo es un absorbedor? Tarea donde dibujó los tipos, ¿no? Échale cómo es un absorbedor, porque lo tenemos que saber, o sea, es una columna donde normalmente en esta columna se representa aquí una barra así, y a lo mejor yo le pongo aquí algo así. ¿Qué significaría esto? A este se le llama quitanieblas o remitter. Mist es niebla. Un remitter sería un eliminador de niebla. Un atrapanieblas. Ajá, ¿cómo es un absorbedor? Pues entra por debajo del... Por abajo que entra. Por arriba entra agua. Ok, por arriba entra agua porque me dice que se absorbe con agua, correcto. Y luego por abajo entra, ¿qué corriente? No sé cuántos con el metanol, que sería esta que viene aquí arriba. Esa la tengo que quitar por abajo. Ya no está en ningún semestre en el que pueden decir, no sé. Ya pasaron los semestres, ahorita es, no sé, me pongo a leer e investigar. No pueden quedarse así nada más. Y en un trabajo, que supongo que ustedes aspiran a vivir de lo que están aprendiendo aquí, en un trabajo tampoco pueden hacer eso. No se vale decir no sé. Es no sé, pero me pongo a estudiar, a investigar, a leer, y de inmediato. No está bien que nada más no sé y ya está ahí. Hay algo bien importante, esto. En el momento en el que ustedes dicen no sé y no hacen nada, no hay mucho en qué ayudarles, ¿no? O sea, dicen, hay como, bueno, hay muchas frases famosas. El conocimiento, más bien el aprendizaje se da no cuando alguien quiere enseñar, el aprendizaje se da cuando alguien quiere aprender. Entonces yo puedo estar aquí hablando y enseñándoles y explicándoles, pero si ustedes no quieren aprender, pues no vamos a, bueno, pues yo ya tengo una carrera, ya soy graduado de licenciatura, de maestría, de doctorado, tengo trabajo, a lo mejor no estable, pero tengo trabajo, yo ya pasé lo que ustedes tienen que hacer. Bien podría tomar la filosofía de, mis hijos son, ¿de qué me preocupo? ¿No? Pero no está bien, no está bien, ustedes van a salir a trabajar, van a salir a buscar trabajo. Entonces, pues en el trabajo se van a encontrar con cosas más difíciles y ya no están en esas actitudes de no sé y no pasa nada, no los van a llevar lejos, ¿no? Si no sé algo, ¿qué tengo que hacer? De volada, por lo menos Wikipedia, cómo funciona una columna de absorción, qué es un absorbedor, cómo funciona un absorbedor, imágenes de un absorbedor, o sea, es rápido. Ajá. Porque si ya no está en un semestre en el que usted pueda decir, no sé. Ya están esta materia es de séptimo, si no me equivoco. Ustedes en un año más ya están fuera de aquí, por las buenas o por las malas, pero ya fuera. Y entonces van a llegar a buscar trabajo y se van a encontrar con situaciones pues, más difíciles. Y una parte, algo importante que tienen que aprender es con qué actitud van a tomar esas situaciones. Porque si nada más la actitud es, no sé, no creo que cualquier persona de mi edad, de mi generación, les conteste muy bien. Así se los digo. ¿Se acuerdan de la plática que les había hecho? Del ingeniero bioquímico que vino aquí a... Ajá. Sí. Se dan de cuenta que afuera trabajando hay un montón de canijos de mi edad con la misma formación, con las mismas loqueras, con las mismas fijaciones, con los mismos trastornos, ¿no? Que si alguien le dice, alguien de su edad entra a trabajar, le pregunta y dice, no sé, va a acabar muy mal eso, ¿eh? Yo aquí, pues, son mis alumnos y es mi trabajo enseñarles. Pero en otros lados la gente no es tan gentil ni tan amable. ¿Okay? Entonces, si algo no saben es en friega, empezar a leer, a buscar imágenes, por lo menos para aprender. ¿Okay? Y si no saben, pues de tarea tienen que leer, o sea, ya no pueden pasar un día más así. Si hay algo que no saben, pues por favor, pónganse a leer en la tarde. No puede pasar un día más y que ustedes estén sin saber y sin hacer nada al respecto. En fin, por abajo efectivamente en un absorbedor, ¿cuál es el principio de un absorbedor?
hay un intercambio de masa, en el cual yo normalmente meto una corriente gaseosa por abajo para aprovechar la gravedad, y por arriba meto una corriente líquida. La corriente gaseosa es soluble, o por lo menos una parte de la corriente gaseosa es soluble, se va a solubilizar en el líquido, y va a salir el mismo gas que entró aquí, pero sin esa parte soluble, y va a salir el líquido que yo ponga aquí, que normalmente o para muchos casos va a ser agua, con enriquecido en la sustancia que yo quiera separar de aquí. Entonces, en la descripción del problema me dice que lo que se absorbe es el metanol no reaccionado y cualquier compuesto C4 por destilación. El MTBE sale por la base de la columna y se envía por su almacenamiento. El metanol y los compuestos C4 salen por la parte superior de la columna como vapor y pasan a una columna donde se separa el metanol por absorción en agua. O sea, que aquí meto agua, aquí voy a obtener metanol, que normalmente se le pone OH, metanol y agua, es lo que voy a obtener en esta corriente por abajo, y aquí que tendré que obtener pues, todos los C4, y a lo mejor un poquito de metanol, a lo mejor un poquito de agua. Un poquito nada más. ¿Cuánto poquito? Bueno, tendría que hacer algunos cálculos interesantes ahí para hacer esa separación o ver cuánto. Luego, salen por la parte superior de la columna, pasan la columna, se separan. A ver, los compuestos C4 salen de la parte superior de la columna de absorción saturados en agua y se utilizan como gas combustible. O sea, esta corriente pues ya sale del proceso, le puedo poner un círculo y normalmente yo lo puedo poner así, lo puedo poner como chimenea, como gases de venteo, con una flecha que indica que eso se va a quemar, le puedo poner un triángulo para indicar que se va a quemar, etc. Ahora, ¿qué más dice aquí? Se sale por el superior, saturados en agua y se utilizan como gas combustible. El metanol se separa del agua por destilación. ¿De qué me está hablando esto? De que aquí, este metanol con agua, lo voy a pasar a una columna de destilación que normalmente se puede dibujar, bueno, se dibuja la columna. Si es una columna fraccionadora, yo la pongo con etapas, dibujo las etapas así. Si es una columna de destilación, yo dibujo el destilado, el condensador, vamos a dibujarla más o menos bien, como debería ser. Dibujo, aquí normalmente vamos a aprender, dibujo un intercambiador de calor que es un condensador. En el condensador, ¿qué es lo que hago? Convertir los vapores o los gases en líquidos. Entonces aquí, este condensador se llamaría total. ¿El condensador total con qué funciona? ¿O con qué va a enfriar? Aquí tengo que enfriar, ¿no? Si es un vapor o vapores y los voy a licuar, tengo que enfriar. O sea, tengo que usar un líquido frío o un refrigerante. Ese refrigerante se va a calentar, por lo tanto a este intercambiador de calor se le pone la flechita hacia arriba. Luego normalmente tengo algo que se llama tanque de balanceo. A esto se le llama, ¿alguien me puede decir para qué sirve un tanque de balanceo? Y aquí el tanque de balanceo sale una parte para reflujo y otra parte que es el destilado. Por acá en los fondos voy a tener también una corriente líquida que voy a pasar a un hervidor. Este hervidor normalmente funcionará con electricidad o con vapor. El vapor se va a enfriar, la flechita de aquí y de hacia abajo. De acá, una parte, acá puedo tener un tanque de balanceo también. Una parte del hervidor se va a regresar como, esto tiene fase vapor, esta parte es líquida, y el líquido se saca del proceso, y este serían mis fondos. Ahí estaría dibujada mi columna de destilación. Por acá son los fondos. ¿Ok? Listo. Entonces, mi columna de destilación, pues aquí principalmente voy a tener metanol y agua. Y esta es la alimentación. Hay varias cosas que debo tener ahí.
Por ejemplo, ¿qué otras cosas deberían estar ahí y no las estoy dibujando? Ok. Sí, por ejemplo, yo aquí, si ya llevaron instrumentación y control, pues aquí yo tendría que tener una válvula justo antes de la entrada. Tendría que tener una válvula justo antes de la entrada de alimentación. Aquí debería tener una válvula. Aquí debería tener otra. Y algunos sistemas de control por ahí. En el destilado de esta columna, ¿qué voy a obtener? ¿Qué va a separar esta columna? Metanol y agua. ¿Cuál será el más ligero? Entonces, en el destilado, ¿qué debería tener? Principalmente el metanol. Y abajo, principalmente el agua. O sea, evidentemente se van a arrastrar un poco de agua arriba y un poco de metanol abajo. Pero las corrientes principalmente arriba deben ser de metanol y abajo de agua. Ya voy aquí. Ajá. El metanol se separa del agua por destilación y se recicla a la fase o a la parte del reactor. O sea, esta corriente de metanol la voy a recircular, la voy a reciclar. Hasta, vamos a ver, voy a poner ahí, vamos a ir haciendo líneas. La voy a poner en azul. También aquí algo bien común para... Normalmente las líneas, como los dibujos eran antes en dos tintas o en una tinta, más bien en blanco y negro, ¿no? Máximo dos tintas. Ajá. Pues para indicar que no me estoy atravesando, no hay mezclado de corrientes, normalmente se le pone aquí una curvita para indicar que esa corriente pasa por arriba, por encima de... Ahí está el metanol, se recicla. Ok, luego dice... Metanol separa el agua por destilación, se recicla el reactor. El agua que sale por la base de la columna, se recicla la columna de absorción. Se toma una purga de la corriente de recirculación del agua para prevenir el aumento de las impurezas. Hagan de cuenta que ¿qué significa esa purga? Que yo tengo una parte de agua, tengo aquí una corriente de agua, voy a pasar a un proceso que es de purga. Y ahí me dicen, ¿para qué se utiliza la purga? ¿Para qué? Ahí me dice, para no tener impurezas. Es decir, el agua que sale por el fondo de la columna de destilación va a estar media cochina y van a entrar varias cosas que no debería tener. Entre esas cosas, a lo mejor óxidos de la columna, sólidos que estén en la alimentación, sedimentos que se creen por el calentamiento y enfriamiento de los equipos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma una purga de agua. Es decir, pues de cada parte que entra aquí, a lo mejor yo le retiro, si entran 1000 litros, a lo mejor por arriba yo bombeo, aquí le puedo poner una bomba, pero por arriba yo bombearía 950 y por abajo tendré que sacar 50 y esos 50 van a arrastrar todos los sólidos disueltos que estén en esa agua cochina. ¿Ok? Para posteriormente regresar esa agua ¿a dónde? Al absorbedor. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, esta corriente, la voy a marcar en rojo. Esta sería la corriente de agua. Y aquí, pues yo pondría algo así.
más o menos mi diagrama de flujo. Más o menos, no está tan muy bien dibujado, pero eso sería. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Vamos a acomodarlo un poquito. Lo puedo hacer mejor, de eso estoy seguro. Ya que tengo más o menos la descripción, puedo hacer una segunda versión, pero ya con dibujos más detallados, más ordenados, con más calma. Pero aquí lo que me interesa es resolver esto, ¿no? El metano separa el agua por destilación, el agua que sale por la base de la columna se recicla a la columna de absorción, se toma una pulga de la corriente de recirculación del agua para prevenir el aumento de las impurezas. Número 1, dibujar un diagrama de flujo de bloques para este proceso. Ahí estaría mi diagrama. Y aquí lo que yo quería hacer es... el dibujo. Entonces, lo primero que tengo que hacer, dice, estimar las alimentaciones para cada etapa. Es lo que, bueno, ahorita vamos a ver. Dibujar una hoja de cálculo para el proceso, tratar los compuestos C4 no isobuteno como un solo componente. Esto está interesante. La composición de la materia prima es en porcentaje molar N-butano, 2, buteno 1, 31, buteno 2, 18, isobuteno 49. Y recuerdo que habíamos empezado a hacer algo de esto. Si no, no pasa nada. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Poner pesos atómicos de los elementos, calcular pesos moleculares de las sustancias que intervienen en las reacciones. Aquí hay una parte importante de cómo, si vamos a tratar todos los C4 como una sola cosa, bueno, que no sean todos los C4 que no sean isobuteno, yo voy a necesitar un peso molecular promedio. ¿Cómo saco un peso molecular promedio? Pesos moleculares. No. Bueno, en este caso No es la suma de todos. El ideal es el isobuteno. ¿Qué? El isobuteno. Lo indica el problema. ¿Qué? El compuesto que estamos. A ver, vamos a ir haciendo. Elemento. ¿Qué elementos intervienen en mi problema? Carbono, hidrógeno. Oxígeno. ¿Ya? ¿Más o menos? Ok. Mi base de cálculo me dice el problema de cuánto es. 7000. Que debo tener una producción de 7000 kilogramos hora. Entonces mi base de cálculo va a estar en kilogramos, ¿no? Entonces aquí el peso atómico, ¿en qué va a estar? Kilogramo sobre kilogramo mol. Ajá. Para el carbono 12.0106 o 011. 12.011. Ok. Hidrógeno 1.007797. Quedaba en 79. Oxígeno 999. 15.999. Sí, 99. Ok, así lo voy a dejar. Ahora, compuestos. ¿Qué compuestos tengo? Ok, primero pensemos en orden. Tengo 1 butano, ¿no? ¿Así? N-butano. N-butano. Vamos a ponerle el nombre. N-butano. ¿Cuál sería la fórmula condensada? C4H10. ¿Cuál es la fórmula de los alcanos?
condensada de los alcanos, ¿sí se la saben o no? Y luego llegan con la doctora Rocío noveno semestre y no saben calcular cómo son los alcanos, cómo son los alquenos, cómo son los alquinos. ¿Cómo? ¿No? Ingenierazos, fórmula de los alcanos. Yo tengo un alcano de 5 carbonos, que sería el pentano. ¿Cuál sería su fórmula condensada? Pentano. ¿Cuántos carbonos tiene el pentano? 5. ¿Cuál sería su fórmula condensada? C5H. Miren que no vieron esa inorgánica. Esa es la fórmula condensada de los alcanos. Y esas cosas son las que deberían saber ustedes. Porque son ingenieros químicos. Si fueran de cualquier otra disciplina estaría bien que siguieran en ignorancia, pues. Pero resulta que ustedes van a ser ingenieros químicos. Hay cosas que son imperdonables para ustedes. Se las tienen que saber por cultura general, para estar al nivel de otras escuelas de ingeniería química. Entonces, hay que regresarse a leer por curiosidad, por cultura general, porque se supone que les gusta lo que están haciendo. Y así como hay fórmula para los alcanos, hay fórmula para alquenos, hay fórmula para alquinos. Para los alquenos nada más no lleva el más 2, y para los alquinos lleva menos 2. 2N menos 2. En fin. Y aquí se lo estoy preguntando porque lo vamos a utilizar. 1-buteno. Este es un alqueno. La fórmula de los alquenos sería CnH2n. Entonces sería C4H8. Y nosotros habíamos hecho esto al principio, ¿no? Revisemos. 3 aquí, 1 y 1. Es 8. C4H8, 1 buteno, 2 buteno. Igual C4H8 es la misma fórmula, nada más que el doble enlace va en otra parte. Así es, el isobuteno. ¿Qué creen? Que también es C4H8. Luego tengo aquí ¿qué otra sustancia interviene en el proceso? O se forma en el proceso. Metanol, que es más pesado. Todos los primeros 4 son gases. El metanol ya es líquido. El metanol, ¿y cómo es el metanol? CH4O, que sería CH3 y 1H. La fórmula condensada sería CH4O. Ok, metanol, ahí está. ¿Qué más? Agua. Entonces aquí, peso molecular. Acá el peso molecular, pues sería carbono por 4 más hidrógeno por 10. Acá el peso molecular de los otros pues va a ser igualito, carbono por 4 más hidrógeno por 8. Y este lo puedo copiar. Metanol, carbono más hidrógeno por 4 más oxígeno. Ahí está. Luego agua, hidrógeno por 2 más oxígeno, me debe dar alrededor de 18. Ahí está. ¿En qué unidades me conviene tomar los pesos moleculares? Kilogramo sobre kilogramo mol. Correcto. Entonces, lo primero que me dice es la alimentación. Bueno, nivel de producción deseado. De MTBE es la sustancia de interés.
Ah, me falta aquí el MTBE, metilterbutil-éter. ¿Cuál es la fórmula del metilterbutil-éter? Condensada. No me la sé condensada, pero aquí la tenemos, ¿no? ¿Cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿eh? 5. ¿Cuántos hidrógenos? 3, 6, 9, 12. ¿Cuántos oxígenos? C5H12O. C5H12O. Por cierto, porque esto les va a servir para cuando usan simuladores. En los simuladores existen diferentes, por ejemplo, aquí el 1-buteno, el 2-buteno y el isobuteno tienen la mismita fórmula condensada. En los simuladores solo aparecen fórmulas condensadas. ¿Ok? ¿Cómo cambio? A esto se les llama isómeros. Tienen la misma fórmula condensada, diferente estructura espacial. ¿Cómo diferencio estos? En los simuladores normalmente se le pone guión 1. Me dice, ah, bueno, este es el 1-buteno. Guión 2 es el 2-buteno. Guión 3 es el isobuteno. Y así, si yo de alguna sustancia que me dé la fórmula condensada, yo puedo tener hasta 5 isómeros o 5 moléculas orgánicas que tengan la misma fórmula condensada, pero sean diferentes cosas. Bien, ahí está el MTBE. El peso molecular del MTBE es, ¿cuánto? ¿Alguien ya lo calculó? 88.14. Ok. 88.14, ¿por qué a mí me salió mal? Es que le puse por 21, profe. Ah, bueno. Sigue saliendo mal. Es que le puso por 1, profe. El 1. Ahí está. Bien. El nivel de producción deseado de MTB 7000 kilogramos día. Ah, ¿hora? 7000 kilogramos hora. Bien. Primera reacción, ¿cómo sería mi primera reacción? ¿Qué es lo que reacciona? Bueno, hay varias cosas que tengo que escribir aquí. Primero, me dice que yo todos los C4 los tome como una sola cosa. ¿Cuáles serían todos los C4? Estos tres llevarían un alias que se llamaría C4. Así. Entonces, el C4, o más bien los C4, vamos a ponerle alimentación. ¿De cuánto es la alimentación en porcentaje molar? ¿Cuánto de N-butano? 2. ¿Cuánto de 1-buteno? ¿Cuánto de 2-buteno? Y de este eran 49. 49. Y los otros son 0. Total. Total 100. Ahora, el peso molecular, aquí yo puedo reducir esto a nada más tener C4, pero aquí su peso molecular promedio, les decía cómo es, se pondera, se llama ponderación. ¿Qué es lo que hago? Pues multiplico el porcentaje molar por peso molecular más el porcentaje molar por su peso molecular más el porcentaje molar del tercero por su peso molecular. Y todo esto lo divido entre ¿cuánto? ¿Entre 3? No, entre 3 no. Tampoco es entre 6.
cuánto? 4. No, no es entre 4. Como es un promedio y no todos tienen la misma cantidad, yo multiplico 2 por este peso molecular más. O sea, digamos que por ejemplo este del medio que tiene 31 contribuye más al peso molecular que este que nada más tiene 2. Entonces al final divido entre 2 más 31 más 18. Y es el peso molecular. ¿De qué tamaño debe ser el peso molecular? Pues deberá estar en este orden, o sea, deberá ser parecido a todos. O sea, fíjense bien, tengo una sustancia que es más pesada, que tiene 58 kilogramos por kilogramo mol. 58. Ajá. Y estos son de 56. El peso molecular promedio me tiene que dar ligeramente más arriba del 56, pero sin llegar al 58. Y aquí está. Ajá. Kilogramos sobre kilogramo mol. Ajá. Entonces, por lo tanto, mi alimentación, aquí yo le puedo poner nivel de producción, aquí puedo poner alimentación. ¿Cómo resumirían la alimentación? Yo le pondría C4. C4, ¿qué otra cosa? Isobuteno. No tengo metano en la alimentación, ¿no? Nada más sería eso. La alimentación sería, ¿cuánto? 51 de este, ¿sí? ¿Qué es lo que suma? 31 más 18 son 49 más 2 son 51, e isobuteno 49 de este. Aquí sería porcentaje molar, acá sería peso molecular. El peso molecular de ambos, ¿cuál sería? De este, 58.16. De este, el peso molecular son 56.1072. ¿Qué cosa? Kilogramo sobre kilogramo mol. Kilogramo sobre kilogramo mol. Ahora sí, entonces, mi primera reacción, la primera reacción y la única reacción que se produce. ¿Ah? ¿Cómo es la reacción? Recordemos cómo es la reacción. Aquí está, ¿no? ¿No le escribimos? No le escribimos, pero es fácil. Está aquí, miren. Sería el isobuteno. El isobuteno más el metanol me da el metilterbutyléter, el MTBE. Entonces, el isobuteno, que es este, más el metanol, que es CH4O, me va a dar, ¿qué me va a dar? El MTBE. Ok. El MTBE, que es este de aquí. Ok, ahí está. Primero yo debo analizar la reacción para así como está. Ajá. ¿Cómo sería esa reacción? Este isobuteno con su peso molecular, o sea, yo necesito 56 kilogramos por hora de isobuteno, necesito 32 kilogramos por hora de metanol para producir 88 kilogramos por hora de MTBE. Ajá. Ya está esto en kilogramos por hora. ¿Qué necesito revisar? Que esto esté en balance, que lo del lado izquierdo sea igual a lo del lado derecho. Este más este menos el resultado me debe dar 0. Ahí está. Esas serían las proporciones en masa para lograr esta reacción. ¿Ok? Luego, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuál es mi producción deseada? ¿De qué? Entonces, si yo quisiera producir 7000 de este, obviamente tengo que incrementar las proporciones, ¿no? ¿Como cuánto es 7000 de 88?
alrededor de unas 100 veces más, ¿no? Entonces aquí, pues 100 veces más, pues me tendría que quedar en el orden de 3200. Perdón. Vamos a ver. 32 por 1 serían 32, por 10 serían 320, por 100 serían 3200 aproximadamente. Entonces aquí lo hago por regla de 3. Por entre esto, nada más. Bueno, me da en el orden de 2500, está un poquito alejado, pero no pasa nada. Y acá pues me dará como 5000. Por entre esto. 4400. Nuevamente, ¿qué tengo que hacer para saber que están bien mis cuentas? El balance, que la masa que está pasando en mi izquierda se esté convirtiendo en la de la derecha. Ok, muy bien, ya avanzamos. Pero ahora ¿qué dice el problema? Y vamos a leerlo. El isobuteno por reacción de isobuteno con metanol. La reacción es altamente selectiva y prácticamente cualquier corriente de C4 que contiene isobuteno se puede usar como materia prima. Se utiliza un 10% de exceso en el metanol para suprimir las reacciones secundarias. Ahora veamos. La composición de la materia prima es en porcentaje molar, ya la anoté. Caudal de producción requerido del MTB es de 7000 kilogramos por hora. Conversión del reactor del isobuteno, 97%. ¿Esto qué significa? En palabras, que de la masa que entre, solamente el 97% se va a convertir en MTB. El 3% restante de la masa que entró, ¿qué pasará? ¿Qué considerarían ustedes? ¿O qué consideración podríamos hacer? ¿Se fugan? No se fugan. Pues más bien lo correcto sería no reacciona, ¿no? Voy a tener un 3% que no reacciona y que va a salir con la corriente. Entonces, ahí les va. Pensemos, ¿eso cómo se refleja en mis cuentas aquí? Ajá. ¿Cómo se refleja en estas cuentas? Yo estoy haciendo primero una proporción de masas molares para producir un mol o que consume un mol. Segundo, estoy haciendo una proporción de masas considerando que toda la materia prima que entra se convierte en lo que yo quiero. Y esto no pasa, tiene un rendimiento. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Multiplicarlo por qué. Y aquí yo podría poner rendimiento de isobuteno a MTBE en el reactor. Ajá. Rendimiento de isobuteno a MTBE en el reactor. ¿De cuánto quedamos que era? Aquí 97%. Ajá. Ahora, estos números son si la reacción fuera completa. Ideal, que todo lo que entra se convierta en lo que yo quiero. No es así. ¿Qué operación tendría que hacer? ¿Qué es la operación que yo tendría que hacer? Esta vamos a ponerle reacción ideal. Conversión, ¿de cuánto? 100%. Reacción real. ¿Cuál es la reacción real? ¿Cuál es mi conversión? Entonces, si mi reacción real tiene una conversión del 97%, mi producto deseado, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto? No, pues mi producto deseado sigue siendo 7000, La cantidad deseada sigue siendo 7000. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, yo sigo deseando. Ojo, mi reacción real me dice que es del 100% y obtengo 7000. Si yo considero la conversión
pues ya yo sé que no voy a producir 7000, voy a producir un poquito menos de 7000. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, aumentar las proporciones de los otros para obtener de todos modos 7000. Ajá. ¿Cómo aumento esas proporciones? Fácil. Miren, esta cantidad que está reaccionando de isobuteno corresponde al 97% que se debe transformar. ¿Cuánto correspondería al 100%? Entonces aquí yo lo que voy a hacer sería, ¿qué sería? ¿Qué cantidades debo tener? Más o menos. Ok, ojo con esto. Significa que yo debería alimentar el reactor un poquito más de isobuteno. Debería alimentarle al reactor también un poquito más de metanol. ¿Cuánto más? Dividido entre ese 97%, 2600. Con esto, teóricamente yo debería obtener, en teoría yo debería obtener ¿cuánto? Dígame. ¿Qué pasó? Teóricamente, con estos aumentos yo debería obtener 7216. En vez de eso voy a obtener ¿cuánto? 7000. De tal modo que si yo hago ¿qué tendría que dividir para verificar si mi conversión es del 97? Cualquiera de estos, ¿no? 7000 entre 7216%. ¿Cuánto me tiene que dar? 97%. De esto, del isobuteno que entra, ¿cuánto está reaccionando realmente? Esto. ¿Cuánto estoy alimentando? 4593. ¿Qué proporción me debería dar si yo hago esta división? 0.97. Estoy comprobando esto que le estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a...? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya se acabó la hora, pero tengo que hacer, o esto me va a servir para definir cuál es la entrada al reactor, alimentación de isobuteno, cuál es la entrada del metanol y cómo serían las salidas del reactor.